Martes de Conociendo Más de Contabilidad, y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. Con el gusto, Meritzi. Buenas tardes a todos. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tema nos trae para explicarnos? Sí, mira, el momento ya de las declaraciones informativas, de las anuales de personas morales y personas físicas, pues ya pasó, ¿verdad? Pero sí, los contadores pues siempre estamos inmersos en la actividad cotidiana que tienen que presentar los empresarios sus obligaciones fiscales, y ante ello precisamente nos enfrentamos a los pagos que tienen que hacer mensualmente todos los empresarios, llámese personas físicas o personas morales, del impuesto sobre la renta, sí, Meritzi, que normalmente pues lo conocemos como el ISR, ¿no? Exacto. Que tenemos que hacer pagos durante todo el año. Y dice la ley que esos pagos se consideran a cuenta del impuesto anual del ejercicio. Es decir, todos los pagos que ahorita están haciendo los empresarios de manera mensual son para que en marzo del 2017 se consideren la suma de todos ellos como pagados a cuenta, y ya en el momento que se haga la declaración anual se descuenten del impuesto que les haya resultado, o en su caso, si pagaron de más durante todo el año, les tocaría tener saldo a favor, Meritzi. Y precisamente ese es el punto que yo quisiera comentar a todos nuestro teleauditorio el día de hoy. Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta se componen de varios elementos. En primer lugar, se determinan en base a los ingresos que se obtuvieron durante cada uno de los meses del año, pero también se considera para hacer el pago del impuesto sobre la renta de las personas morales un coeficiente de utilidad o un factor que se determinó en la reciente presentada declaración anual en marzo. Durante el mes de marzo se presenta la declaración anual y se anota el coeficiente de utilidad o el factor de utilidad que se obtuvo durante el año 2015, y ese dato nos sirve para calcular los pagos de este ejercicio. Okay. ¿Sí? Pero a veces, Meritzi, ese dato de utilidad no corresponde a la realidad del 2016. Es decir, puede ser que a mí en 2015 me haya ido muy bien y tuve una utilidad ya neta del 10%, ¿sí? Pero para este año no me está yendo nada bien. Y puede ser que ni siquiera tenga utilidad, sino más bien tenga una pérdida fiscal al final del año. Y mientras yo ya estoy pagando impuestos y estoy desembolsando, me estoy descapitalizando como empresario, pagando un impuesto que al final del año voy a tener pérdidas y en consecuencia no me va a resultar impuesto a pagar. Por lo tanto, la autoridad ante esa circunstancia te permite que hagas una solicitud de disminución de coeficiente de utilidad, presentas por escrito y bajo un escrito libre argumentas de acuerdo a lo que tú consideras, y presentas una proyección de los datos que presentaste en 2015 comparados contra los que tienes en 2016, y de esa manera justificas que tú no tienes por qué estar pagando un impuesto mayor durante todo el año 2016, en virtud de que cuando presentes la declaración anual en 2017 te va a resultar a favor, y por lo tanto la autoridad está obligada a autorizarte que pagues un impuesto menor, Meritzi. Es decir, contador, tiene sus beneficios grandes el hecho de que realicen estos pagos en tiempo y forma y que lo hagan de manera mensual a lo largo de todo este año, para que el próximo año tengan un resultado positivo cuando tengan que presentar su declaración y toda la documentación, ¿no?, que corresponde. Claro que sí, mira, aquí como tú lo mencionas, es importantísimo que se estén presentando mes con mes las declaraciones el día 17 de cada mes siguiente al que corresponde su obligación, para que precisamente sobre ello se calcule cómo está la empresa, cómo va en una proyección de sus utilidades, y sobre ello se pueda disminuir el pago que se está haciendo de manera mensual y no se pague cantidades
que no se deban de pagar. Ojo, estoy hablando en términos de ley, Meritzi, que la ley te permite hacer una solicitud ante el SAT de disminución de pagos mensuales porque tú consideras que al final del año todos esos pagos que estás haciendo mensuales y que son a cuenta del impuesto anual, pues te va a quedar a favor. Entonces tú le dices a Hacienda, oye Hacienda, ¿para qué te voy a pagar algo que al final del año me lo vas a regresar? ¿Sí? Entonces por eso pides que te autorice una disminución del coeficiente de utilidad para que no hagas desembolsos que no corresponden y sobre todo pues para que puedas tú capitalizarte, Meritzi. Ese es un aspecto importante que muchos de los contadores que reviso en las empresas se les ha estado pasando. Otro de los aspectos es precisamente que una vez que ya se pagó la participación de las utilidades en los trabajadores, el monto que se haya pagado, Meritzi, se puede descontar también de los pagos provisionales. Okay. ¿Sí? Sirve como deducción autorizada para llevar a cabo una disminución a esos pagos provisionales, de ya sea de las personas físicas o también como una disminución para los empresarios, personas morales, Meritzi. Son dos datos importantísimos que los empresarios tienen la posibilidad para no pagar impuestos en exceso, impuestos que no les corresponden, sino que más bien a veces desconocemos cuál es la aplicación que se le tiene que dar a la ley del impuesto sobre la renta y por eso los empresarios sienten una carga tributaria pesada y fuera de su posibilidad económica real, Meritzi. Contador, usted había dicho que en caso de que estuviera seguro que tu empresa a lo mejor al final iba a tener números positivos, y se le podía pedir a Hacienda que pues hiciera una reducción, ¿no?, de estos pagos que se tenían que realizar de manera mensual. ¿Existen algunos candados por parte de Hacienda para que ellos digan, bueno, claro, tu empresa sí puede tener esta disminución o tu empresa de plano queda descartada por ciertas características? Sí, en primer lugar, debemos de recordar que ahorita con la contabilidad electrónica, con el sistema bancario, el SAT ya tiene muchísima información que nos podría estar inclusive determinando ya de manera presuntiva nuestros ingresos, nuestras deducciones y en consecuencia nuestro impuesto. Pero vamos a suponer que sí argumentas y sí lo convences de que efectivamente tú estás pagando de más, que al final del año te va a quedar a favor y tú lo convences. Pero resulta que ya sea de manera dolosa engañaste a la autoridad o porque al final del año empezaste a repuntar tus ventas y tus utilidades se vieron de manera positiva, incrementadas, al final del año tienes que pagar la diferencia que dejaste de pagar, Meritzi. Okay. ¿Sí? Es decir, sí se considera como un beneficio y la autoridad te lo concede, pero siempre y cuando uno no lo hagas de manera dolosa, a tal manera que al final del año esos resultados se te reviertan porque tienes sanciones, y dos, que de manera natural, si tus utilidades se incrementan, pues también las vas a tener que pagar el impuesto que dejaste de pagar durante el segundo semestre del año, Meritzi. Es decir, no se les escapan a Hacienda, ¿no? No es como que digan, bueno, les vamos a pedir que exista una reducción y una vez ya que nos hicieron esta reducción, al finalizar el año todo va a seguir como si nada y si a lo mejor repuntaron todas pues estas ganancias que estaba teniendo a lo largo del año, pues va a quedar como si nada. No, al final de cuentas sí tienes que pagar la cantidad que te corresponde, que te disminuyan las mensualidades. Y sobre todo, Meritzi, porque fíjate que, como tú bien lo dices, no es de reducir por reducir, ¿no? Sino que hay un motivo realmente sustentado. Una empresa que en el año 2015, persona moral, facturó en el año 2015, al momento de que factura, se considera ya como ingreso acumulable para determinar el impuesto. Luego entonces podría tener una utilidad que no le corresponde a la realidad, sino que fue una utilidad virtual, porque solamente facturó, emitió la factura,
pero de acuerdo a las disposiciones del SAT, esa factura que se emitió, aun y cuando no la haya cobrado, se considera ingreso acumulable para calcular el impuesto. Entonces, en 2015, en marzo, en el año 2000, en el ejercicio 2015, que presenta su declaración en marzo del 2016, le determinaron una utilidad que no le correspondía por esa factura que emitió. Y ahorita en 2016 tiene que estar pagando un impuesto más elevado precisamente del que le corresponde en virtud de que se toma el dato como referencia de la declaración presentada en marzo del 2016, Meritzi. Perfecto, contador. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, nada más tomar en cuenta que si tuvieron pérdidas fiscales, se pueden amortizar precisamente también para los pagos provisionales, o si tuvieron saldos a favor, se pueden, uno, solicitar la devolución, o dos, de la manera más fácil, llevar a cabo la vía de la compensación, recuperarlos a través de la compensación, y las compensaciones para los impuestos son universales, es decir, el impuesto sobre la renta se puede compensar contra IVA o contra el mismo impuesto sobre la renta propio o contra el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores o a todos los demás tipos de impuestos que tienen la obligación de pagar los empresarios, Meritzi. Perfecto, contador. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Con todo gusto. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa, regresamos con más.